muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí compartiendo el panel y esta charla y esta conversación con ustedes. Efectivamente, yo participo de la Universidad Nacional de General Sarmiento, una universidad también ubicada en el conurbano, como esta que estamos hoy aquí, que nos cobija, una universidad que tiene ya 20 años de historia, y participo, más allá de la función que actualmente ejerzo de secretario de Administración, de un equipo de investigación que nos dedicamos a los temas de las finanzas públicas subnacionales, es decir, las finanzas públicas de la provincia y de los municipios. Y en el marco de esa actividad de investigación y de formación que brindamos, venimos hace años estudiando las dificultades, los problemas que tienen las finanzas públicas de la provincia de Buenos Aires y la de sus municipios. Y ahí es donde, a partir de la situación de discusión pública que se instaló a partir de la iniciativa del gobierno de la provincia de Buenos Aires, tanto la que envió al Parlamento en noviembre del año pasado, cuando envió la ley de reforma impositiva, como esta última, en donde planteaban modificaciones a la evaluación del impuesto inmobiliario rural, pero también a otras cuestiones que después voy a mencionar, es que con un conjunto de colegas decidimos escribir algunos artículos que salieron publicados en algunos medios y que generaron algún revuelo, por lo menos alguna discusión pública, mediática, con algunos otros sectores de los que, por supuesto, están en contra de este tipo de modificaciones. Yo lo primero que quiero leerles es algo que es muy cortito, que dice lo siguiente: más que una reforma tributaria, lo que Argentina necesita es que los grandes contribuyentes paguen impuestos empezando por ganancias. El problema de la Argentina es que quiere tener un gasto público como Europa, pero impuestos como los de Haití. La Argentina recauda impuestos indirectos como un país del primer mundo, pero recauda impuestos directos como un país africano. Estas no son declaraciones ni de Hugo Chávez, ni de Fidel Castro, ni de Mélenchon, dirigente del Frente de Izquierda francés, sino que estas son declaraciones hechas en el año 93 en la Argentina por Vito Tarsi. En ese momento, un prestigioso economista italiano que en ese momento era el director del Departamento de Estudios Fiscales del Fondo Monetario Internacional. Porque efectivamente la estructura tributaria en la Argentina en los 90, producto de algunas de las reformas introducidas en la última dictadura, es una estructura tributaria muy regresiva en términos nacionales, parcialmente modificada en los últimos años por algunos datos que luego les voy a dar, pero principalmente por tres causas, que es la incorporación nuevamente de los derechos de importación y exportación, las retenciones. Pareciera que esa es una novedad del proceso abierto en el 2003, no, por derechos de importación y exportación en la Argentina hubo en los últimos 50 años, salvo en el periodo de la dictadura y salvo en el periodo del menemismo, que en realidad también había, pero eran de alícuotas bajísimas. Por lo tanto, no hay ninguna novedad, siempre hubo derecho de importación y exportación, inclusive precisamente a sectores que tenían rentas diferenciales, como es el sector agropecuario, pero otros también, como el sector petrolero o el sector energético. Por lo tanto, esa introducción nuevamente de los derechos de importación y exportación en el 2002-2003 es una de las causas que permite levemente modificar este sistema tributario regresivo, este relato que contaba este funcionario del fondo allá por los 90. El otro aspecto que permite mejorar levemente la situación del sistema tributario nacional, estoy hablando ahora, es la incorporación de lo que se conoce como el impuesto al cheque, el impuesto a los débitos y créditos, que es un impuesto de base patrimonial. Porque se supone que todo aquel que hace y opera con transacciones bancarias o financieras tiene un movimiento de capital que está vinculado con su renta, con su trabajo, con su patrimonio, con su riqueza o con su actividad. Y la tercera modificación importante que se da en la Argentina en los últimos 7-8 años es que los aportes y contribuciones a la seguridad social representan en la recaudación total de nuestro país casi 8% medido respecto al PBI, al Producto Bruto Interno. Eso es un dato que es más del doble de lo que recaudaban esos aportes y contribuciones en los 90. Por lo tanto, la Argentina pasó de tener, a mediados de los 90, una carga tributaria, una presión tributaria. ¿Qué significa la presión tributaria? Es todos los impuestos que la nación, las provincias y las tasas que los municipios recaudan medidos sobre el Producto Bruto Interno. Eso es un estándar internacional que permite comparar
cuál es la carga tributaria, la presión fiscal que hay entre un país y otro. Bueno, la Argentina pasó en los 90 de tener una carga tributaria del orden de 23 puntos del PBI a tener en el 2009-2010 una carga tributaria, una presión fiscal de casi 33 puntos del PBI. Eso lo pone en un lugar muy cercano a Brasil, Brasil tiene una carga tributaria del orden de 35 puntos, y bastante más lejos de la media de América Latina, que la media de América Latina está en el orden de los 19-20 puntos. Igual todavía Argentina está muy lejos de recaudar o de tener una presión fiscal como la que tienen los países desarrollados, hoy en crisis, pero que igualmente tiene una presión tributaria que está en el orden del 40, 45, inclusive hasta el 50%, que es a donde llegan los países escandinavos como Suecia, Finlandia o Dinamarca. Ahora, ¿qué quiero traducir esto que estoy diciendo a un lenguaje un poco más llano? Cuando en la Argentina uno escucha sectores medios, no solo los sectores agropecuarios, sectores del trabajo, de la producción, del comercio, quejarse de la presión tributaria, de la carga fiscal, de la carga impositiva. Bueno, lo que yo quiero decir con estos datos es, la carga tributaria en la Argentina todavía no es equivalente ni a la de Brasil. Por supuesto que es bastante superior a la de países como Colombia, Chile, Paraguay. Por supuesto que Argentina tiene niveles de desarrollo mayor que esos países. Y lo que quiero decir también es que esa carga tributaria lo que permite, y el aumento de esa presión fiscal y de los recursos fiscales, lo que permiten es tener más Estado. Digo, no es posible tener más provisión de bienes y servicios públicos por parte del Estado si no hay capacidad de recaudar más de lo que se recaudaba. Y eso es una situación que se ha dado, por suerte, en estos últimos años. Ahora quiero pasar, porque pensé que me consumí bastante tiempo, quiero pasar a la situación, bueno, le agradezco la donación, quiero pasar al tema específico de la provincia. Mucho se habla de que lo que se requiere en la Argentina es hacer una reforma tributaria a nivel nacional, hacer una reforma tributaria que lleve el sistema a un sistema más progresivo, de que tenemos, que todavía tiene la herencia de los 90 con algunas modificaciones que son las que les conté. Pero poco se habla de la reforma que hay que hacer en las provincias. En las provincias argentinas no se llega a gravar el 5% de la actividad que se produce. Es decir, si yo les contaba antes que en toda la Argentina la presión tributaria es del 33, las provincias solo en ese 33 aportan 5 puntos. Es decir, que la actividad económica que graban las provincias, o sea, la presión fiscal de las provincias es del 5 puntos sobre lo que se produce en cada una de las provincias. Inclusive la provincia de Buenos Aires, que está en el orden de los 6 puntos, es una de las más altas. Ahora, ¿qué ha pasado? La recaudación tributaria en la Argentina entre el 2003 y el 2008 creció 35%. En la provincia de Buenos Aires creció 12%. 3 veces menos. ¿Pero qué ha pasado en la provincia de Buenos Aires? Para entender un poco el fenómeno y algo que por lo menos nosotros, en el artículo que publicamos, en la opinión que tenemos, llamamos a este avance que logró el gobierno de la provincia como un avance modestísimo. ¿Por qué? Porque lo que ha cambiado en la provincia de Buenos Aires de una manera bastante importante entre el 2001 y el 2010 es, en el 2001 la mitad de la recaudación de la provincia era de ingresos brutos. En el 2010 el 75% de la recaudación de la provincia es ingresos brutos. ¿Y cuáles fueron los impuestos que se dieron participación? Los impuestos directos, los impuestos que graban el patrimonio, como el impuesto inmobiliario, tanto el urbano como el rural, y el impuesto automotor que graba las patentes de los vehículos y de las embarcaciones. Esos pasaron de representar hace 20 años o 25, en los albores de la democracia, casi el 35% de la recaudación a representar el 7-8% en la actualidad. Bueno, el impuesto a las patentes representaba 10-12 puntos de la recaudación de la provincia, hoy representa 7 puntos. Por lo tanto, claramente en la provincia de Buenos Aires lo que hubo, de una manera deliberada, en el gobierno de Solá, y también en la primera gestión del gobierno de Scioli, es una transferencia muy importante a sectores de más altos ingresos vía no cobro de impuestos, vía no actualización de alícuota, vía no ajustes de evaluaciones fiscales. Y se llega al absurdo o al ridículo de que el impuesto inmobiliario rural en la provincia de Buenos Aires el año pasado participó en el 2% de la recaudación. O sea, de cada 100 pesos que la provincia recaudó, solo 2 recaudó por el impuesto inmobiliario rural.
¿Por qué digo que es un absurdo? Porque, y voy a dar otro dato más, la evaluación de todo el parque automotor de la provincia, de los autos que tenemos seguramente muchos de los que vivimos en la provincia de Buenos Aires, es más del doble que la evaluación de todos los campos de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué quiere decir esto? Que con la mitad de los coches de la provincia de Buenos Aires se compran todas las tierras de la provincia de Buenos Aires en términos fiscales. Yo cuando la otra vez salió el artículo y me llamaron de una radio de Bahía Blanca, les decía que estaba tentado de ir a la oficina de ARBA en La Plata, entregar el Aveo 2011 que tengo y pedir a cambio 150 hectáreas en Carlos Casares, que es la zona donde proviene mi familia, digamos. Porque más o menos la evaluación de un coche, de un vehículo 2009, 2010, 2011, vale o es equivalente a 150 hectáreas en la zona núcleo, digamos. Carlos Casares, de Julio, Pergamino. Digamos, bueno, a ese absurdo se llega porque efectivamente hubo una capacidad de lobby muy fuerte de los sectores agropecuarios en los 90 y hubo una falta de decisión política de los que tuvieron que gobernar en no, por lo menos en el impuesto inmobiliario rural, en no resolver tres aspectos: las alícuotas bajas que tiene, la enorme desactualización de la evaluación, que es lo que está corrigiéndose en parte ahora, y un tercer aspecto, para eso no lo voy a leer porque es muy largo y se me viene mucho de tiempo, pero les sugiero que este libro alguna vez lo lean, es un libro muy viejo, tiene más de 20 años. Eduardo Basualdo es un economista, asumió hace pocas semanas como director de YPF. Es un libro seguramente en Corrientes, en alguna librería de Salto se consigue, y explica efectivamente cómo es el proceso de elusión fiscal del impuesto inmobiliario rural en la provincia de Buenos Aires, cuando en los 70 se modificó y se empezó a gravar la parcela y no a los propietarios. ¿Y qué significa eso? Que, y esto lo va a explicar mejor el compañero, que es productor agropecuario, que si un productor, o un propietario en realidad, porque yo quiero hablar de propietarios, no de productores, si un propietario tiene 10.000 hectáreas subdivididas en 20 parcelas de 50 hectáreas, paga de impuesto inmobiliario muchísimo menos que un productor o un propietario que tenga una parcela de 10.000 hectáreas. Porque el impuesto inmobiliario es un impuesto progresivo y por escala. Por lo tanto, la posibilidad que ha tenido la corporación agropecuaria en los últimos 20-25 años de subdividir parcelas, de modificar y de meter mano en los catastros, y eso, por eso les digo, está muy bien demostrado en esta investigación que hicieron hace más de 20 años Basualdo y Cavice, sobre cómo esa es una forma principal de elusión del impuesto, es altísima. En el año 91, que es cuando fue escrito, en realidad este libro es del 92, ellos hicieron la investigación en el 91, la pérdida para el fisco de la provincia de Buenos Aires eran 70 millones de dólares por año por elusión fiscal, por este mecanismo de subdivisión catastral y de modificación de la titularidad del dominio. Porque hay parcelas o partidas agropecuarias que están a nombre de una persona física, de una persona jurídica, de un condominio, por lo tanto no se vincula el impuesto con la unidad económica que produce. 70 millones de dólares al año. Hoy, traducido a valores oficiales, estamos hablando de unos 300 millones de pesos de elusión fiscal. El impuesto inmobiliario el año pasado, ese 2% que yo decía que recaudó del total, eran 770 millones de pesos. O sea que uno podría estimar que lo que se elude es la mitad de lo que se recauda. Para ir terminando, porque no la quiero hacer muy larga, yo quiero decir tres cosas más. La primera es que la propuesta de modificación que envió el gobierno de la provincia, que como les vuelvo a decir, a nuestro juicio era muy modesta, no era el aspecto principal, no era este. El aspecto principal era una modificación del impuesto a los ingresos brutos que llevaba en algunos rubros, comercios que vendieran entre 1 millón y 30 millones de pesos, las empresas de venta de celulares, etcétera, llevaba la alícuota a 5%. Había otra modificación en el impuesto a los sellos, etcétera. Digo, el impuesto inmobiliario rural, esta modificación puede llegar a recaudar 300, 400 millones de pesos más. El paquete que envió el gobierno de la provincia era un paquete de casi 3.000 millones de pesos. O sea, ahí no estaba el problema. Ahora, ¿por qué todo eso pasó desapercibido en la opinión pública? Bueno, porque efectivamente la corporación agropecuaria y los sectores agropecuarios tienen mucha capacidad de lobby, mucha capacidad de injerencia, obviamente muy fogoneado, en parte porque algunos son dueños de propiedades agropecuarias, inciden en el negocio agropecuario como Clarín y La Nación en Excuadro, etc. Por lo tanto, eso ha logrado tener otra vez una trascendencia mediática, una trascendencia en la opinión pública muy alta. Y en realidad sus reclamos, sus airados reclamos, los vimos en la legislatura tratando de irrumpir en la sesión del Senado, inclusive cuando decretaron el paro o el lockout en estas semanas que pasaron, en realidad para nosotros tienen 4 aspectos salientes. Primero,
una mezquindad y una avaricia por parte de un sector que ha sido muy rentable en la Argentina, no solo en los últimos 8 años, sino en los últimos 200 años. Por lo tanto, digo, demuestran su falta de interés en contribuir al fisco para que el fisco pueda afrontar actividades vinculadas con la salud, con la educación y con la seguridad, inclusive, que luego la reclaman. Lo segundo es un nivel de obscenidad altísimo. Yo, discúlpenme lo que decía, a mí me ha dado asco, ha sido repulsivo ver a Belcati, a Bussi y a muchísimos otros, frente a la opinión pública, mostrar los millones que tienen, diciendo, bueno, nosotros un campo de 100 hectáreas, 200 hectáreas, vale 1 o 2 millones de dólares. Yo le pregunto a los 50, 60 que están acá, 70 que somos, ¿cuántos tienen de ustedes un patrimonio de 1, 2, 3 millones de dólares? La verdad que decir eso en público, en la televisión, en los medios, cuando todavía en la provincia de Buenos Aires hay los bolsones de pobreza y indigencia que hay, lo mismo sucede en la Argentina, es indignante. Ni siquiera en eso se cuidan estos tipos. Lo tercero que efectivamente mostraron es que están dispuestos a defender sus privilegios como lo vienen haciendo hace muchos años. Y efectivamente, la principal factura que le pasaban al gobernador Scioli era que le estaba tocando un privilegio porque todos estos años se lo mantuvo, porque efectivamente no se podría haber pasado en los últimos 6, 7, 8 años a que un impuesto como el inmobiliario rural recaudara el 10, el 12, el 15% del total de la recaudación a 2, si no hubiera habido una decisión política de no modificar las valuaciones años anteriores. Yo sé que el gobernador de la provincia de Buenos Aires hace 2 años había enviado un proyecto similar a la legislatura. Apenas se movió el avispero, se mandó a guardar. Y la tercera y la cuarta, perdón, y ahora sí para terminar, lo que han demostrado también frente a esta situación es un desapego por el nivel, o tener un nivel de mayor exposición fiscal. Porque lo que les dolía no es el impuesto inmobiliario rural, sino que muchos de ellos, muchas personas físicas, pero también jurídicas, iban a estar expuestos en el impuesto a los bienes personales, que es el impuesto al patrimonio, que les digo, es un impuesto que se empieza a pagar cuando uno declara un patrimonio mayor a 305.000 pesos. 305.000 pesos. Bueno, eso efectivamente los iba a dejar muy expuestos frente a la FIP. Esta modificación llevaba la evaluación, o lleva las evaluaciones fiscales a valores que seguramente van a excederse ese importe, y precisamente los iba a dejar muy expuestos a, en términos fiscales, mostrar un patrimonio que es el que efectivamente tienen. Porque en la Argentina también hay algo que, más allá de los avances en la política del gobierno nacional, que yo comparto, sigue siendo un problema, porque efectivamente en la Argentina el año pasado declararon, en el 2011, solo 450.000 personas tener un patrimonio mayor a 305.000 pesos. Solo 451.000 personas. ¿Qué significa esto? Que hay muchísimos que efectivamente, producto de evaluaciones fiscales, inmobiliarias y rurales, o de automotores o embarcaciones, o de poner parte de esas empresas o de esas propiedades a nombre de empresas, eluden y evaden el impuesto a la riqueza, que es el impuesto más justo, el más progresivo, el más directo y el más distributivo. Para terminar, en la Argentina, todos los impuestos patrimoniales, a nivel nacional y provincial, es decir, el de bienes personales, todo lo que recauda la provincia de inmobiliario rural urbano, no representan más, en términos de recaudación, del 1% del PBI. ¿Alguien cree que podemos tener un país más serio, más justo, más racional, con políticas públicas y con un Estado más fuerte, cuando en la Argentina todavía tengamos estos niveles de tributación? Bueno, yo les digo, no se puede tener un país con un Estado más activo inclusive, brindando mayor seguridad, mayor justicia, mayor educación, mayor salud, si no se modifica este patrón distributivo. Nada más, muchas gracias.